Muy buenos días. Nuestro grupo está conformado por Catherine Lisset Chávez Bustamante, Tatiana Perdomo Villega, Cindy Marcela López Castaño y mi persona Giselle María Mata Castrillo. Nuestro tema a abordar es el Sistema General de Pensiones, Grupo 2. El Sistema General de Pensiones busca proteger a las personas frente a la vejez, invalidez o muerte, garantizando los ingresos económicos cuando se pierde la capacidad de generar recursos. Se caracteriza por ser obligatorio, solidario y de cobertura nacional y se financia con aportes de trabajadores y empleadores del Estado. El Sistema General de Pensiones fue creado por la Ley 100 de 1993 con el propósito de garantizar a todos los colombianos una protección económica frente a los riesgos como de vejez, invalidez o muerte. Ya sabemos que es cuando la persona alcanza una edad en la que ya no puede seguir ejerciendo o ya no desea seguir trabajando. La invalidez es cuando la persona hace una enfermedad o un accidente y ya sí pierde la capacidad laboral. Y muerte es el aseguramiento en el que los beneficiarios del afiliado fallecidos cumplan con una pensión de supervivencia. Tiene como objetivo central es garantizar una vejez digna y segura, promoviendo la equidad y la solidaridad y la sostenibilidad financiera del sistema. Una de las características principales del Sistema General de Pensión es tener una cobertura universal obligatoria. Todos los trabajadores dependientes deben afiliarse obligatoriamente. Los trabajadores dependientes pueden afiliarse de forma voluntaria, aunque se promueve su inclusión activa. Existen dos regímenes coexistentes. Está el régimen de la media prima, que lo administra Colpensiones, que se basa en la solidaridad, intergeneracionalidad. Las cotizaciones de los trabajadores activos financian lo que las pensiones los actuales jubilados requieren cumplir las semanas mínimas y la edad para pensionarse. Y existe el régimen de ahorro individual solidaridad, como el llamado famoso RAIS, que esos sí son fondos privados como Porvenir, Protección, que aquí es cada afiliado tiene una cuenta individual a la pensión que depende del capital acumulado más rendimiento. Ofrece mayor flexibilidad, pero también es más riesgoso. También uno de los principios es la libertad de elección. Los afiliados pueden cambiar de régimen cada 5 años hasta 10 años antes de cumplir la edad de pensión. Sabemos que las mujeres son 57 a los 57 años y a los hombres a los 62 años. Esta decisión debe tomarse con información clara y ya que impacta indirectamente el monto y las condiciones de la pensión. También tenemos la financiación mixta. El sistema se financia con aportes obligatorios del trabajador con un 4%, del empleador de un 12%, por un total de 16% del salario base, la cotización. En el caso de los independientes deben asumir el 100% con el aporte. Tenemos sus prestaciones, que el sistema otorga varias prestaciones como están la pensión de vejez, la pensión de invalidez, la pensión de sobreviviente y la indemnización sustitutiva. ¿Cuáles son los principios que rigen el sistema general de pensión? La solidaridad, lo que más tiene ayuda a financiar las pensiones que quieren menos, la eficiencia, que busca el uso adecuado de los recursos para garantizar la sostenibilidad, la universalidad que pretende cubrir todas las poblaciones sin importar su nivel de ingreso, equidad, tratar de reducir las desigualdades en el acceso y monto de las pensiones y la sostenibilidad que es el sistema que debe financieramente viable a un largo plazo. En cuanto a la afiliación al Sistema General de Pensiones, este se debe afiliar a toda persona que trabaje en Colombia o sea dependiente o independiente. La afiliación se puede hacerse en uno de los dos regímenes existentes, que son el régimen solidario de prima media, como Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, que son los fondos privados. Deben afiliados al Sistema General de Pensiones en forma obligatoria las personas vinculadas mediante un contrato de trabajo o servidores públicos. La población que por sus condiciones socioeconómicas aplican a un subsidio a través del Fondo de Solidaridad Pensional y en forma voluntaria todos los trabajadores independientes y personas naturales o colombianos que tengan domicilio por fuera del país. Pueden afiliarse a este medio por medio de agremiaciones o asociaciones. Tanto las cotizaciones del Sistema General de Pensiones tenemos que la base y monto de las cotizaciones del sistema de pensiones y hacimiento de la cotización se va a calcular con base en el salario mensual del trabajador y no puede ser menor al salario mínimo legal vigente, excepto en personas que trabajen en servicios domésticos. Si el trabajador gana más de 25 salarios mínimos, la base de cotización se limita a este monto. En el caso de los salarios integrales,
La cotización se calcula sobre el 70% del salario y si el afiliado tiene más de un empleado, cada uno aporta de forma proporcional al salario que se paga. La obligación de cotizar se determina cuando la persona cumple los requisitos de pensión de vejez o pensiones por invalidez o anticipadamente. Los trabajadores independientes cotizan sobre los ingresos que declaran ante la entidad correspondiente y asumen el 100% del aporte. Pensiones de vejez es el del 16%. En cuanto a este, el empleador va a pagar el 75% y el trabajador el 15%. Además, quienes ganen cuatro o más salarios mínimos deben de aportar un 1% adicional al Fondo de Solidaridad Pensional. Estas cotizaciones se destinan a financiar las pensiones futuras. El Sistema General de Pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios excluyentes pero que coexisten. Estos son el régimen solidario de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. El primero es aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez, de supervivencia o una indemnización previamente definida. Como su nombre lo indica, es un régimen solidario de prestación definida. Los aportes de los afiliados y sus rendimientos constituyen un fondo común de naturaleza pública que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados y el Estado garantiza el pago de los beneficiarios a los que estos afiliados se hacen acreedores. Es administrado por el Instituto de Seguros Sociales, las cajas, los fondos o entidades de seguridad social existentes del sector público o privado y están sometidos a la vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria. En cuanto al Fondo de Solidaridad Pensional, es una cuenta especial de la Nación sin personería jurídica que está adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyos recursos son administrados en fiducia por las sociedades fiduciarias de naturaleza pública, preferencialmente por las sociedades fiduciarias del sector solidario social o por administradoras de fondo de pensiones y cesantías del sector social solidario. Tiene por objeto subsidiar los aportes al régimen general de pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano que carecen de suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte requerido. Tales como deportistas, artistas, músicos, mujeres empresarias, madres comunitarias, discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales, miembros de cooperativas de trabajo asociado y otras formas asociativas de producción. El subsidio se concede parcialmente para reemplazar los aportes del empleador y del trabajador hasta por un salario mínimo como base de cotización. Este Fondo de Solidaridad Pensional tiene como fuentes de recurso la cotización adicional del 1% sobre el salario a cargo de los afiliados del régimen general de pensiones, cuya base salarial está igual o superior a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de los aportes del presupuesto nacional de entidades territoriales, donaciones y algunas multas estipuladas por la ley. Las modalidades de pensión son tres. Está la de vejez, de pensiones y de muerte. La primera, que es la pensión de vejez, es el beneficio económico que recibe una persona cuando cumple cierta edad y las demás exigidas. En las mujeres son 57 años y en los hombres son 62. Y las semanas mínimas requeridas son 1.300. La segunda es la pensión de invalidez, que se otorga cuando el afiliado pierde el 50% o más de su capacidad laboral por enfermedad o accidente. Requiere haber cotizado al menos 50 semanas en los últimos 3 años. Y la tercera es la pensión de sobrevivientes, que es la pensión que reciben los beneficiarios, como el cónyuge, los hijos o los padres de un afiliado pensionado fallecido. Igualmente tiene el mismo requisito de haber cotizado 50 semanas en los últimos 3 años. Cuando el afiliado no alcanza los requisitos para pensionarse, el sistema devuelve en Compensiones las cotizaciones actualizadas y esto se llama indemnización sustitutiva. Y en los fondos privados, el ahorro acumulado y rendimientos, que se llama devolución de saldos. Hay tres formas de pagos en fondos privados:
el afiliado puede escoger cómo recibir su pensión. Primero es la renta vitalicia, que es el pago mensual de por vida por una aseguradora. La segunda es el retiro programado y la tercera es la combinación de los dos. Por el otro lado tenemos el traslado entre regímenes y bonos pensionales, lo que quiere decir si un afiliado del régimen solidario de prima media con prestación definida, que es administrado por Colpensiones, se quiere pasar al régimen de ahorro individual con solidaridad, que es administrado con fondos privados como Porvenir o Colfondos, o viceversa. Para realizar esto tiene unos requisitos y condiciones de traslado. El primero es la periodicidad del traslado. El afiliado solo se puede trasladar de régimen cada 5 años. Hay un límite de edad que es que el afiliado no se puede trasladar si faltan menos de 10 años para cumplir la edad de pensión. Debe tener un consentimiento informado de que el afiliado sabe las consecuencias de este cambio y debe haber una asesoría. ¿Por qué? Porque cuando una persona se traslada, sus aportes y derechos también se trasladan y no necesariamente en el mismo valor. Por eso, al cambiar de régimen, el cálculo de tiempo cotizado puede variar. Hay algo que se llaman bonos pensionales. Es un título emitido por el Estado colombiano a favor del afiliado que se va a pasar del régimen público al régimen privado. Y básicamente es un bono y que representa el valor económico del tiempo trabajado y cotizado antes del traslado. Es decir, reconoce como un ahorro que la persona pues ya tenía en el sistema público para no perderlo al pasar al privado. Esto está en el artículo 115 a 120 de la Ley 100 de 1999.